comentes de lo que has vist, què és el que tu penses que la capacitat que teniu vosaltres de coneixement, bé en la tua línia de recerca o bé en la universitat, podríeu afegir? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy María Luisa Marín y efectivamente vengo del ITQ. Allí dirijo, es un centro mixto, es UPV y es CSIC, junto con mi compañero Francisco Bosca, que es investigador del CSIC, dirigimos un grupo de investigación que se basa en procesos que giran alrededor de la fotoquímica. Y como no voy a entrar en detalles muy específicos, sí que quiero comentar qué es lo que hacemos en dos áreas que han salido aquí hoy, qué experiencia tenemos muy brevemente y que estamos dispuestos a avanzar y a participar en proyectos que surjan, siempre nos podéis llamar y nosotros la verdad es que encantados. Bien, pues una de esas áreas es el desarrollo de tejidos fotoactivos. Hace varios años tuvimos un proyecto de la AVI, que ya ha salido aquí, coordinado, basado en el desarrollo de textiles para aplicación en hospitales, con propiedades fotoactivas para prevenir las llamadas enfermedades nosocomiales que son tan conocidas en hospitales. Bueno, en ese proyecto participamos nosotros como expertos a la hora de seleccionar colorantes que tuvieran esas propiedades, algunas empresas de la zona, un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia de Alcoy, de ingenieros textiles, un equipo de la FE que hicieron la validación hospitalaria de esos desarrollos y ahí llegamos a tejidos, bueno, y otros compañeros de la Politécnica que eran los que hacían los análisis a nivel de bacterias y hongos. Bueno, pues llegamos a tejidos basados en poliamida, que no es de tan amplia aplicación en hospitales, pero que nos permitió iniciarnos, que nos permitían obtener tejidos rosas, en este caso porque fue con el que empezamos, que eran muy eficientes en inactivar bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, virus, hongos, eran resistentes a lavados y luego pasamos a otros colores porque podían tener mejores aplicaciones y pasamos a azules, violáceos y también con estos fuimos a la validación hospitalaria en la FE y obtuvimos resultados muy interesantes. En ese sentido nos gustaría seguir probando porque nosotros sí que somos conscientes de que no solo hospitales, sino residencias, entornos de tipo escuelas infantiles, etcétera, pueden beneficiarse de tejidos que permitan ser lavados y que además tengan esas propiedades de prevención de estas enfermedades y sea una manera de luchar contra la resistencia microbiana desde otro ámbito. Y me gustaría también mencionar muy brevemente que hemos desarrollado un fotocatalizador, que es un compuesto que podemos implementar en reactores y nos permite abordar todo lo que es los residuos acuosos de fármacos, bacterias, etcétera, y ya como han comentado desde el principio de la mañana, abordar todos esos compuestos que las plantas depuradoras tradicionales no permiten eliminar. Podemos mineralizarlos, trabaja nuestro sistema en flujo continuo, no tiene ningún tipo de lixiviación al medio. Lo hemos desarrollado y está en pruebas a escala piloto y está funcionando muy bien. Comparado con sistemas de ozono, pues es mucho más eficiente. Las lavanderías me llamó mucho la atención porque yo buscaba una lavandería para poder hacer pruebas en una lavandería. Y a nivel de microplásticos tenemos lo que llamamos la versión 2.0 para eliminación de microplásticos y la verdad que también está funcionando muy bien. Así que nos faltan empresas que apuesten por estas tecnologías ya desarrolladas en laboratorio y que nos permitan pues, comprobar que también a nivel de mercado están funcionando. Pues muy bien, Gracias por la